y lo que más agradezco es que ayer sí estaban ahí para recogerme a tiempo. Gracias a Dios, gracias hermano Jorge. Creo que ha sido la única ocasión. No es cierto. Ha habido otras ocasiones en que sí han estado a tiempo, y gracias Pastor Ali, gracias también al hermano Garlic por permitirme tomar el púlpito aquí, compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias. Reciban un saludo de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Fundamental de Celaya, Guanajuato, allá en México. Ya saben que es la tierra que fluye leche y miel, también saben que es la tierra de las momias, ¿verdad? Entonces, cuando gusten visitarnos, allí serán bienvenidos. Digo, algunos parece que tienen la cara de momia, califican para quedarse allí. No se ríen con nada, nada los mueve. Califican para estar allí en el Museo de Momias, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, gracias. Ya hasta el hermano Julio está riéndose. ¡Qué bendición! Ya me estaba preocupando el hermano Julio. Bueno, pues gracias a Dios entonces, hermanos. Y bueno, vamos a nuestras Biblias. Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ponernos de pie para leer un solo versículo. Gracias, Pastor Ramos, por ese mensaje que escuchamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Mateo capítulo número 26. Vamos a leer todos juntos el versículo número 58. Y por favor, no se adelanten, no se atrasen. Vamos a leer pausadamente este versículo. Mateo 26, 58. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Empecemos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Otra vez vamos a leerlo, parece que no todos lo tienen. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, en voz alta. Otra vez, empecemos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias por la bendición que tú nos concedes de estar aquí reunidos para estudiar de tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos hable. Te pido, Señor, que tú me uses para comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón, predicar en esta noche, y que, Señor, sea una bendición a mis hermanos. Aplícalo a la vida de cada uno de ellos y muévenos a tomar decisiones. Úsame, Señor, y que yo nada más sea un instrumento útil en tus manos, que seas tú el que hables a través de este hombre, y que tu nombre sea glorificado, tú seas honrado y seamos más y más obedientes a tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. No pierda allí Mateo capítulo número 26 y vaya en su Biblia a Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo 4. Dice en el versículo número 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo número 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y podemos seguir leyendo ahí, pero mire el versículo número 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
La Biblia nos dice que hubo multitudes que siguieron a Jesús. Lo impresionante para mí es que Pedro, su hermano, Andrés, Juan, Jacobo, dice la palabra de Dios que inmediatamente dejaron todo lo que tenían, su trabajo, su barca, sus redes, y fueron detrás de Jesús. Empezaron a seguir a Jesús, empezaron a aprender de Él, empezaron a ver todo lo que Jesús hacía. El título de este mensaje que quiero predicar en esta noche es: ¿a qué distancia le sigue usted? Dice la Biblia que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan le siguieron. Y si leemos todo el Evangelio nos vamos a dar cuenta de que efectivamente le siguieron. Yo creo que cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal empieza a seguir a Jesús. El problema es la distancia a la cual estamos siguiendo a Jesús. Ese es el problema. Quiero utilizar a 3 varones aquí para que me ayuden a ilustrar el mensaje que quiero comunicarles en esta noche. Así es que 3 varones pasen aquí adelante. Si hay 3 varones, tráigase su Biblia, hermano, porque la va a necesitar aquí. Vamos a pedirle al hermano, póngase allí, aquí, mirando hacia allá, no se voltee. Exactamente. A este varón lo vamos a dejar aquí, mirando hacia allá también. Y a este varón lo vamos a dejar aquí, más atrás. Estas son las distancias que ilustran a cada uno de los que estamos aquí. Y usted está en uno de esos 3 niveles, en una de esas 3 distancias. Y a propósito, nada más hay estas 3 distancias: la cercana, la media y la lejana. A lo mejor usted, cuando aceptó a Cristo, dijo: yo voy a seguir a Jesús con todo mi entusiasmo. Y hermano, la verdad es que cada uno de nosotros deberíamos de estar aquí. Vamos a imaginar que aquí está Jesús. Nosotros deberíamos de ser como este hombre, decir: Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, yo te quiero amar, yo te quiero obedecer. Y en verdad, yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, allí fue donde empezamos, ahí fue donde estábamos. Pero por alguna razón nosotros nos empezamos a distanciar, a alejar, y empezamos a llegar a esta distancia. Es lo que encontramos con el apóstol Pedro. Por eso quise que leyéramos el versículo número 58 de Mateo 26. Mire otra vez lo que dice: mas Pedro le seguía. ¿De dónde le seguía? Dice la Biblia que le seguía de lejos. Pedro ni cuenta se dio cómo llegó, y la Biblia nos explica, hermanos, que llegó muy rápidamente de esa posición de estar siguiendo a Jesús en una forma cercana a esta posición. Ahora se encontraba totalmente alejado del Señor. Ya no le importaba nada. Ya lo único que quería era salvar el pellejo. Ya no le importaba si mataban a Jesús o si no lo mataban. Y qué tragedia que ese sea el cuadro de un montón de cristianos. Vamos a hablar de estas 3 distancias. Y quiero mostrarle, hermano, de que la mejor distancia a la cual usted debe de seguir a Jesús es aquella. No debería de haber ni 1 centímetro de distancia entre Jesús y nosotros. Nosotros deberíamos de estar tan cerca de Él cada día que pudiéramos entenderlo perfectamente bien. No deberíamos de permitir que en nuestra vida hubiera ninguna distancia entre Jesús y nosotros. Pero qué tragedia que poco a poco nos empezamos a alejar de Jesús. ¿Y sabe cuál es el mayor problema que yo veo en la mayoría de las iglesias, incluyendo la iglesia que yo pastoreo? Que la mayoría de los cristianos se encuentran aquí. Aquí es donde se encuentran.
Y ese es el verdadero problema, porque cuando nosotros nos encontramos en esa posición, en esa media distancia, simple y sencillamente lo único que vamos a conseguir es tener más problemas. Déjeme darle algunas razones de por qué nos conviene estar en esa distancia tan cercana a nuestro Señor Jesucristo. Y no hay uno solo aquí que pueda decir: pastor, yo ya estoy tan cerca de Jesús que no puedo acercarme más. Eso no es cierto. Ninguno de los que estamos aquí estamos tan cerca de Jesús que no podemos estar más cerca. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos de anhelar con todo nuestro corazón: Señor, yo quiero estar más cerca de ti, yo quiero estar más cerca de ti, Señor. Pero parece que el deseo de muchos cristianos es cada vez estar más y más lejos del Señor. Y hermano, usted va a sufrir las consecuencias. Pedro, cuando se alejó, no mejoró en ningún aspecto de su vida. Lo vemos ahí llorando miserablemente, amargado, porque él había negado, había traicionado a aquel que había dicho que si era necesario dar su vida por él, la daría. Terminó tan lejos que ahora ya no le importaba absolutamente nada en relación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos conviene estar cerca de Jesús? Mire en Lucas capítulo número 10, versículo número 39. No solamente Él nos ordena que le sigamos, pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo número 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué interesante. Aquí vemos un contraste entre dos cristianos. Dice la Biblia que Marta, y vamos a imaginar que este hermano representa a Marta. No es Marta, gracias a Dios que es un hombre. Esperamos que sí, ¿verdad? Porque hay algunos que aparentan nada más ser hombres, y cuando uno los conoce un poquito más a fondo, resulta que le van a la América y tiran de uñita, ¿verdad? Les hace agua a la canoa. No es el caso del hermano, ¿verdad? No, está bien. Si no, le voy a quitar el brazo de encima, porque yo no quiero contaminarme. Pero la Biblia dice que Marta, qué interesante historia, salió a recibir a Jesús. Y dice la Biblia que lo dejó. Rápidamente ella corrió a hacer otras cosas. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando María llegó, y vamos a imaginar que este hombre representa a María, nada más es una ilustración, por favor. ¿Qué hizo María? Dice la Biblia que ella se puso, siéntese hermano, a los pies de Jesús. Ya no puede, perdón hermano, la edad. Párese, no quiero que le dé aquí un... Se sentó. ¿Y qué hacía María? Escuchaba atentamente cada palabra que salía de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ella la estaba escuchando, ella la estaba bebiendo literalmente. Ella quería aprender todo lo que pudiera de nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía, ella entendía que un día ya no iba a estar Jesús con ella. Entonces, ahora que estaba, ella quería aprovechar. ¿Qué hizo Marta? Lo que hace la mayoría de los cristianos. Desgraciadamente, esto es lo que hacemos. ¿Para qué estoy con Jesús? Tengo tantos quehaceres, tengo tanto trabajo. Mire, yo le aseguro que esta noche no están todos los cristianos que deberían de estar aquí en esta iglesia. Gracias a Dios porque usted vino.
pero me temo que aunque usted esté aquí, usted ya se encuentre espiritualmente hablando a esta distancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué nos conviene estar cerca de Jesús? Porque cuando nosotros estamos cerca de Jesús, lo escuchamos perfectamente bien, entendemos cada palabra que Él nos dice, comprendemos todo lo que Él quiere para nuestra vida. Pero cuando nos alejamos, ya no lo escuchamos, ya no lo entendemos, ya pensamos que es mucho fanatismo leer la Biblia todos los días, ya pensamos que es mucha exageración asistir todos los días a la iglesia, ya pensamos que es una extravaganza orar todos los días. Así no era para María. Ella quería estar cerca de Jesús para escucharlo, para entenderlo, para oírlo y sobre todo para obedecerlo. Hermano, por eso le repito, usted y yo debemos de tratar de estar allí, y es una pelea continua, una batalla continua, porque yo le aseguro que Satanás quiere alejarle, quiere distanciarle del Señor. Usted necesita acercarse cada día, cada día, cada día. Qué tremendo sería si nosotros pudiéramos decir lo que el salmista dijo. Mire ahí en el libro de Salmos, en el Salmo número 73. Aquí está ese gran siervo de Dios llamado Asaf, pero abriéndonos su corazón. Mire lo que dice en el versículo número 27 y 28. Salmo número 73, versículo número 27 y 28. Porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué va a ocurrir con ellos? Mire, hermano, esta es palabra de Dios. Los que se alejan de ti perecerán. Si usted se encuentra aquí, usted no puede esperar la bendición de Dios, usted no puede esperar la presencia de Dios, y si se encuentra allá, peor tantito. Usted ya anda más lejos del Señor que Lot. Dice aquí la Biblia, versículo número 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, mire lo que dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué dice el salmista? El acercarme a Dios es el bien. Eso es lo que yo más deseo. Pero quiero que note que en un principio, en este salmo, donde está hablando Asaf, no era así. Dice el versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué ocurrió con Asaf? Asaf se encontraba exactamente al principio de su vida, tan cerca de Jesús, tan cerca de Dios, que lo entendía, que lo escuchaba, que ponía atención. Pero poco a poquito Asaf se empezó a alejar, dice la Biblia, se empezó a apartar del Señor. ¿Cuál fue el motivo de por qué Asaf se alejó? Dice aquí, porque tuve envidia de los impíos, viendo la prosperidad de los impíos, viendo cómo les iba bien a los impíos y a mí. Decía Asaf, ¿de qué vale estar en la iglesia? ¿De qué vale estar cantando? ¿De qué vale estar sirviendo? Si mira, de todas maneras tengo un montón de problemas. ¿Cuántos cristianos, precisamente porque permiten que algún pecado entre a su vida, se empiezan a alejar del Señor, se empiezan a distanciar del Señor? Y hermano, no me diga que si usted se está apartando de la iglesia, no está lejos del Señor. Claro que está lejos del Señor. Tiene que acercarse al Señor. Yo no puedo creer que un cristiano en verdad esté cerca del Señor y está lejos de la iglesia. Y hay un montón de cristianos que aquí viven alejados a una media distancia, o de plano están allá y dicen, no, pastor, yo ya no voy a la iglesia, pero yo sí leo mi Biblia, yo sí oro aquí en mi casa.
Eso no es lo que el Señor ordenó. El Señor ordenó que nosotros nos congregáramos en la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar atentamente al Señor, así como María. Ella quería estar a los pies de Jesús, oyéndole, escuchándole, entendiéndole. ¿Qué tan cerca está usted del Señor? ¿Qué tan cerca? La cara que yo veo de algunos aquí me dice que están muy lejos del Señor. Ay, pastor, qué aburrido es esto. Estoy muy cansado. Ay, pastor, ¿a qué hora se va a terminar? No me diga que usted está cerca del Señor. No me diga eso, porque no se lo creo. Sus actitudes, su comportamiento muestra que usted no está cerca del Señor. Y si pudiera conocer su vida íntimamente, le aseguro que eso es lo que encontraríamos. Necesitamos estar cerca del Señor, no solamente para escucharlo atentamente, pero también tenemos que estar cerca del Señor para que Él nos escuche cuando nosotros le hablamos. ¿Será por eso que usted ora y 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 nada sucede? Si usted se encuentra aquí o si usted se encuentra allá, ¿cómo le va a escuchar el Señor? El Señor le dice: no te escucho nada absolutamente, no te oigo. Mire lo que dice la Biblia hablando de Abraham. Qué tremendo ejemplo es Abraham para nosotros. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 18, dice la Biblia, versículo número 22, Génesis 18, 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Dónde estaba Abraham? Delante de Jehová. Dígame si Dios no iba a escuchar a Abraham. Estaba delante de Jehová. Ahí estaba Abraham hablando cara a cara con el Señor. ¿Qué pasaría si este grupo de cristianos en verdad se acercaran tanto al Señor que pudieran hablar cara a cara con Él? Qué tremendo avivamiento veríamos en el mundo de habla hispana. Un despertamiento espiritual, una chispa que se prende. Dice la Biblia que eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Mire lo que sigue diciendo aquí en el versículo número 23 de Génesis 18. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y usted conoce el resto de la historia. Ahí está Abraham intercediendo por esas dos ciudades perversas, malvadas, que merecían el juicio de Dios. ¿Sabe por qué Dios no está tocando los corazones de la gente inconversa? Porque nosotros, lejos de encontrarnos aquí, estamos en esta distancia. Aquí es donde estamos y le estamos gritando: Señor, haz algo, haz algo. Pero mientras abrazo mi trabajo: Señor, haz algo. Pero yo no voy a salir a ganar a mí. Señor, haz algo. Envía a otro. Dice el Señor: no, así no funciona. Así no te escucho. Tú estás más enamorado de otras cosas que de mí. Yo soy un Dios celoso. Yo quiero que tú me ames completamente a mí. Pero ¿cuántos cristianos se han ido alejando poco a poco? Y hermano, en una forma imperceptible hemos permitido que algo se vaya metiendo entre nosotros y nuestro Dios. Y poco a poco nos vayamos alejando. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2. Hebreos capítulo 2. Dice aquí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. La palabra deslizar allí es exactamente la que se utiliza para hablar de una embarcación, una lancha, un barco que llega al muelle y se amarra para que no se lo lleve la corriente, pero de repente se desata. ¿Y cómo se va alejando esa lancha, ese barco? Poco a poquito, sin hacer ruido, se va alejando. Y cuando de repente el dueño de esa lancha reacciona, ya está a medio lago, ya se la llevó la corriente, ya no saben dónde está. Esa es la palabra que utiliza el autor del libro de Hebreos para decir que nosotros tenemos que atender con mucho oído las palabras de nuestro Señor, porque si no nos vamos a deslizar. ¿Y cuántos cristianos se han deslizado, se han alejado poco a poquito, poco a poquito? Yo puedo recordar tantos hermanos en nuestra iglesia que hubo un tiempo que estuvieron ahí tan cerca del Señor, tan íntimamente, no perdían un culto, leían la Biblia, ganaban almas, trabajaban en la obra de Dios, estaban totalmente metidos, pero ahora ¿dónde se encuentran? Aquí se encuentran. Poco a poquito se fueron alejando. Hermano, por eso les repito, en esta noche usted debe de decidir en su corazón: yo quiero acercarme al Señor. ¿Por qué nos debemos de acercar al Señor? Porque primero lo escuchamos mejor. Segundo, nos escucha mejor Él. Él nos escucha perfectamente bien. Usted le puede pedir cualquier cosa. Y hermanos, ¿qué cristiano no tiene necesidades? ¿Usted no tiene necesidades? Este domingo yo les predicaba a los hermanos en nuestra iglesia. Tuvimos la graduación de la escuela. Tenemos una escuela cristiana ahí. Tuvimos la clausura, el fin del ciclo escolar. Y yo les predicaba a los padres de familia: hermanos, ¿cómo necesitamos orar por nuestros hijos? ¿Cómo necesitamos orar por nuestros hijos? Hay tantos padres de familia tan descuidados, tan tontos, diría yo. Piensan que sus hijos van a crecer, van a vivir correctamente, nada más por casualidad. No, hermano, mire, todos los días debemos de doblar nuestras rodillas. Dice la Biblia que eso era lo que hacía Job. Cada día él ofrecía sacrificios y oraba por sus hijos. Y Job dio un buen testimonio, un buen ejemplo. La Biblia nos dice que era justo, recto, íntegro delante del Señor. Dios mismo lo calificó de esa manera. Pero no obstante eso, todos los días Job oraba por sus hijos. Yo les decía a los hermanos: ¿se dan cuenta de los peligros que hay allá afuera para sus hijos? El fin de semana pasado, antepasado más bien, el día sábado, en la Ciudad de México, y me dicen, leía yo ahí en el periódico, que cada mes de junio, el fin de mes de junio, el último sábado o el último domingo, todos los homosexuales, prostitutas, lesbianas, transexuales, bisexuales y toda esa sarta de animales raros que hay hoy en día desfilan en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas principales. Dijeron que habían desfilado y participado, gente que había estado ahí para ver el desfile de esa gente rara, más de 80,000 personas. Más de 80,000 personas. ¿Se imagina? En la Ciudad de México. La semana pasada estuve predicando en Tlapa, Guerrero, una ciudad de 80,000 habitantes. 80,000 habitantes allá en la sierra del estado de Guerrero.
Yo ni sabía que existía esa ciudad hasta que me invitaron a predicar la primera vez en nuestro país. Los hermanos me estaban informando que efectivamente ahí también hubo un desfile de homosexuales, lesbianas y todo ese tipo de gente. ¿Se imagina? Y usted vive aquí. Aquí es donde está. Ay, no, a mi hijo no le va a pasar eso. Yo les decía a los hermanos, hermano, piense, entienda, usted necesita que Dios lo proteja a su hijo. Ore por sus hijos. Hoy en día, uno de los mayores peligros que enfrentan nuestros hijos es precisamente ese tipo de personas. El homosexual, la lesbiana no nace, por más que traten de meternos en la cabeza esa idea. La Biblia dice que Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. Dios no hizo homosexuales, Dios no hizo lesbianas, Dios no hizo eso. Lo que Él hace es perfecto. Pero mire qué absurdo es este mundo. Estaba escuchando en la radio uno de estos días a un pseudocientífico diciendo que los animales, cuando nacían, traían los dos sexos, que podían ser macho o que podían ser hembra, según ellos decidieran. Y que entonces veían que si la población masculina había disminuido, entonces ese animal automáticamente se convertía en macho. Y si la población femenina de hembras había disminuido, entonces aquel animal automáticamente se convertía en hembra. Que le vayan a otro cuento con esas mentiras. Eso es una mentira. ¿Cómo? Pero están tratando de justificar cómo es que la gente se hace así. No. El homosexualismo, el lesbianismo, igual que la prostitución, todo eso se aprende. Es un pecado, exactamente igual que el borracho aprende a tomar, y exactamente igual que el mentiroso aprende a mentir. Pero usted cree que sus hijos simple y sencillamente van a crecer bien. Ay, ¿por qué se van a echar a perder mis hijos si yo soy cristiano? Voy una vez al año a la iglesia, de repente leo la Biblia por casualidad, y una vez al año también oro. ¡Qué absurdo! Mire el peligro en el que se encuentra nuestra familia y nosotros nos damos el lujo de alejarnos del Señor. No nos interesa que Dios conteste nuestras oraciones. Usted debería de estar aquí esta noche llorando y rogándole al Señor: Señor, por favor, ayúdame, guárdame, Señor, guarda a mis hijos. Pero para eso necesita acercarse al Señor, porque si no, el Señor no le va a escuchar. Él va a decir: no te oigo, no se escucha absolutamente nada, estás tan lejos de mí que no hay absolutamente ninguna comunicación entre tú y yo. ¿Dónde se encuentra usted? Nos conviene acercarnos al Señor, porque no solamente lo vamos a escuchar, no solamente Él nos va a escuchar. Mire algo más, ahí en el libro de Lucas, capítulo número 24, cómo menospreciamos al Señor, cómo creemos que no es necesario estar cerca de Él. Dice la Biblia aquí, versículo número 30, Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, aquí está hablándonos de los dos discípulos de Emaús, que iban a Emaús, dice la Biblia. Sigue diciendo: tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora está hablando de Jesús. Versículo número 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, mire lo que se decían:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos dos discípulos de Jesús que andaban tan lejos como está este hermano aquí, dice la Biblia que cuando de repente iban rumbo a Emaús, se encontraron con Jesús. Y Jesús empezó a hablarles, a compartirles la palabra de Dios. Estos estaban tan fríos, tan apagados, tan apáticos, tan indiferentes, que ni sabían quién era el que iba caminando con ellos. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y se sentaron alrededor de la mesa, y de repente se les abrieron los ojos, ellos mismos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué fue lo que hizo arder su corazón, hermano? ¿Sabe qué fue lo que hizo arder el corazón de esos dos discípulos apáticos, indiferentes, rebeldes, desobedientes? Porque deberían de haberse quedado en Jerusalén, como el Señor se los había indicado. Pero se fueron a Emaús. ¿Qué quiere decir la palabra Emaús? Quiere decir el lugar donde hay balnearios. Y hacia allá iban de pachanga, iban de fiesta, cuando deberían de estar donde el Señor les había ordenado. Pero ellos mismos reconocieron: ardía nuestro corazón. ¿Sabe por qué debe de acercarse al Señor, hermano? Para que arda su corazón, para que ese fuego vuelva a prenderse, porque de otra manera se va a mantener apagado, indiferente. Y desgraciadamente allí es donde usted va a terminar destruyéndose a sí mismo. Mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo número 4, la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4. Yo no entiendo aquellos cristianos que han probado la bendición de Dios, que han visto la bendición de Dios en sus vidas y que se alejan del Señor. Hermano, no lo haga, no lo haga. Dice aquí en Santiago, capítulo 4, versículo número 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted empieza a abrazar al mundo, sus deseos, sus filosofías. Usted empieza a decir al mundo: tú eres mi amigo. Dice el Señor: entonces tú te has alejado de mí. Tú no eres mi amigo. Tú no me amas en lo más mínimo. Y mire qué palabra tan fuerte utiliza el Señor para hablar de un cristiano que se ha alejado del Señor. Adúltero. Adúltero. ¿Se ha puesto a pensar en esa palabra? ¿Cuántas veces he tenido que hablar con personas que han traicionado la confianza de su cónyuge? Y cómo he visto las lágrimas. Recuerdo de un hermano hace años, trajo a vivir a su casa a su hermano. Su esposa, con su mismo hermano, lo engañó. Yo me acuerdo después de un mensaje, un domingo en la noche, la hermana vino aquí al frente, al altar, llorando, y estaba llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Terminando el culto vino y habló conmigo y me dijo: pastor, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Le dije: ¿qué pasa, hermana? Y ella me contó: pastor, le he sido infiel a mi marido. Y lo peor es que él no lo sabe. Y pastor, ya no aguanto. Necesito que me ayude. ¿Qué cree que debo de hacer? Me dijo ella. Yo le dije: hermana, pues debe de decirle a su marido. Pero pastor, me da miedo. Tengo miedo de que me mate mi marido.
Yo pensé dentro de mí, ojalá la matara. No se lo dije. Dijo, pastor, la forma en la cual quiero que me ayude es que usted se lo diga. Yo dije, ¿y por qué yo? ¿En qué enredos meten a los pastores, verdad? Dígaselo usted, pastor, dígaselo usted. Y la hermana estaba destrozada. Yo le dije, está bien, hermana. Tal día voy a citar a su esposo y yo quiero que usted esté aquí. Y vamos a hablar los tres. Cité al esposo. Al hermano se le hizo muy raro, jamás lo había citado en la vida a mi oficina. Llegó el hermano, llegó la hermana. La hermana estaba nerviosísima. Ya no aguantaba un minuto más. Hablé con el hermano, le dije, hermano, lo he citado porque hay un asunto muy importante y muy delicado que queremos comentar con usted. El hermano inmediatamente abrió los ojos, se puso atento. Me dijo, sí, pastor. Yo le dije, hay algo aquí que su esposa quiere decirle. Ella me miró, ya estaba llorando y me dijo, pastor, dígaselo usted. Le dije, bueno. Después de explicarle lo que él debería de hacer, y yo creo que cualquier adulterio, por más grave que sea, debería de ser perdonado. No por el bien de la otra persona, por el bien del ofendido. Pero dice, no, pastor, ¿cómo voy a aguantar eso? Usted va a ser el infeliz, usted va a ser amargado, porque eso es lo que trae como consecuencia el pecado de no querer perdonar a una persona que le ha ofendido. Dice la Biblia que perdonemos y que perdonemos y que perdonemos y que perdonemos. Se lo recalqué al hermano. Le dije, su esposa me ha confesado que le ha sido infiel. Ese hombre tan serio, ese hombre que jamás hacía algún gesto de agrado o de tristeza, yo vi cómo cambió su rostro. Parece que cogí un marro y le di un mazazo en la cabeza. Se sintió tan desconcertado, tan aturdido, tan atontado. Que se quedó mirándome y me dijo, pastor, no entiendo. Le dije, hermano, exactamente lo que le acabo de decir ocurrió. Y su esposa me ha pedido que yo se lo diga, porque ella sabe que le ha ofendido, que ha hecho algo muy bajo, muy vergonzoso. Y usted tiene la libertad para decidir lo que quiere hacer. El hermano todavía no lo digería, todavía no lo captaba totalmente. Cuando al fin lo entendió, él empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Jamás he visto a un hombre llorar como ese hombre, llorando y llorando y llorando. Más de 20 años casados. Y su esposa le había sido infiel. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros empezamos a amar más las cosas de este mundo que al Señor? Yo puedo imaginarme a nuestro Señor llorando exactamente igual que ese hermano
diciendo: iglesia, yo te he amado, yo te he cuidado, yo te he sido fiel, yo te he protegido, yo di mi vida por ti. ¿En qué te he fallado? Pueblo mío, le dijo al pueblo de Israel: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde contra mí. Pero nosotros nos empezamos a alejar y alejar y alejar. Y hermano, el adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso donde se va rompiendo la relación entre el esposo y la esposa. Y cualquiera de los que estamos aquí, que somos adultos y que estamos casados, entendemos perfectamente bien que si no se cultiva esa relación y se fortalece cada día, tarde o temprano va a llegar el adulterio. Porque el adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso exactamente igual que el cristiano que se empieza a alejar. ¿Cómo se encuentra usted con el Señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Hay algo más importante para usted que el Señor? Mira a estos discípulos de Emaús. Ellos mismos dijeron: nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras, porque estaban cerca del Señor. Yo puedo imaginarme al apóstol Juan cuando se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Él podía escuchar los latidos del corazón del Señor. Él entendía perfectamente bien los sentimientos, las intenciones de la mente de nuestro Señor. Pero cuando se alejaron, y qué tragedia. Porque repito, aquí es donde vive la mayoría de los cristianos. Aquí. Nos conviene estar cerca del Señor. Nos conviene. No importa lo cerca que usted esté del Señor, acérquese más. Acérquese más. Ay, pastor, pero ya leo mucha Biblia, ya oro, ya asisto a todos los cultos, ya estoy involucrado en la iglesia. Métase más. Empápese totalmente. Jamás podrá exagerar en ese sentido. Jamás. Estamos a millones de kilómetros de distancia de donde el Señor quiere que estemos. Pero aquí es donde nos encontramos. ¿Cuál es esa media distancia? Mire lo que dice la Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo 3. El Señor aquí le está hablando a la iglesia de Laodicea. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando a la iglesia de Laodicea. Versículo número 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueseis frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese lo que el Señor le está hablando a la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea aquí se encontraba. Aquí. No estaba allá y no estaba allá. Estaba aquí. Asistían a la iglesia. Eran religiosos. Pero no estaban en su primer amor. No estaban fervientes en las cosas de Dios. El Señor les dice: eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Me causas asco, me das vergüenza, me provocas repulsión, no te aguanto, le dijo a esta iglesia. Y eran cristianos, y habían trabajado fervientemente, y habían echadole los kilos a la obra de Dios, pero ahora eran tibios. ¿Qué es la tibieza? Mire la descripción que hace el Señor de la tibieza. Versículo número 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora mire lo que dice el Señor, hablando de lo que es tibieza. Versículo 17. Y no sabes. ¿Sabe qué es tibieza? Ignorancia. ¿Por qué era esta iglesia ignorante?
porque se había alejado del Señor. Sí es cierto que la cabeza la tenía llena de Biblia, sabía la Biblia. El Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo te conozco, pero ahorita eres un ignorante, no eres capaz de entender que ya estás lejos de mí, te has apartado tanto que ni cuenta te das de tu problema. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 17, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Sabe qué quiere decir la palabra desventurado? Vaya al libro de Eclesiastés, capítulo 2. Ahí tenemos la descripción de un desventurado. Eclesiastés, capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia. Y hermano, examínese usted. A lo mejor usted dice: no, pastor, pero yo todavía vengo a la iglesia. Sí, pero si viene como viene, ¿para qué viene? Nada más es un estorbo, un tropiezo. Ah, pero vengo, yo no soy como aquel que ya se alejó y mire, el pastor anda de borracho y es un mujeriego y es un ladrón y es un sinvergüenza. Pero usted viene y no está agradando al Señor. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo número 1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. Acuérdese, está escribiendo Salomón. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Mire lo que está diciendo Salomón. Aquí nos está abriendo su corazón y dice: no le negué nada a mi carne. Me fui al mundo, me fui al pecado, me metí en las cosas de este mundo, viví como un mundano, viví como un perverso. Pero dice Salomón: ¿de qué sirvió? De nada sirve. Vanidad de vanidades. Pero cómo nos engaña el mundo, cómo nos deslumbra el mundo. Nos hace creer que si efectivamente vamos y entregamos nuestra vida al mundo, vamos a encontrar la felicidad. ¡Qué necedad del cristiano! Ese es un desventurado. Mire lo que dice en el versículo número 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe dónde se encuentran los cristianos laodicenses? Se encuentran metidos en el mundo. Sí, vienen a la iglesia, sí conocen de la Biblia, ahí está hablando Salomón, pero él dice vanidad de vanidades. ¿Y sabe cuándo regresan al Señor verdaderamente? Ya cuando son unos ancianos, ya cuando son unos viejos, ya cuando le entregaron toda su vida, todo su dinero, toda su energía al mundo, al pecado, a Satanás. Entonces vienen y le entregan las obras al Señor. Aquí está mi vida, Señor, por favor, ayúdame. Eso es lo que está haciendo Salomón aquí.
Salomón escribió este libro ya siendo viejo. Y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué sirve vivir? Y hermanos, si usted es cristiano, efectivamente usted tiene que acercarse al Señor, porque si no está cerca del Señor, usted es un tibio. A lo mejor usted dice como Pedro, no, pastor, yo nunca me voy a alejar del Señor. Mire dónde se encuentra Pedro. Totalmente lejos del Señor. Lo negó, blasfemó el nombre del Señor, maldijo su nombre. Dice la Biblia, volviendo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué interesante. ¿Sabe qué es lo que nos dice la historia? El Señor nos permitió ir a un viaje allá, uno de los viajes que hemos hecho a Israel. Visitamos Turquía. Yo quería conocer el lugar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Tomamos un vuelo de Tel Aviv a Estambul. De Estambul tomamos otro vuelo a Izmir, la ciudad de Esmirna que se menciona allí en el Apocalipsis. Un guía de turistas nos llevó al recorrido. Él nos dijo que en la ciudad de la Odisea, la industria principal de esa ciudad en los tiempos bíblicos era un manantial de aguas termales, y nos llevó a ver las ruinas. Hoy en día ya no hay nada de agua allí, pero ahí se ve cómo salían las aguas sulfurosas. Él nos dijo que ese negocio fue tan grande, tan próspero en aquellos días, que gente de todo el mundo llegaba a la ciudad de la Odisea porque querían curarse. Esas aguas eran milagrosas, sanaban toda enfermedad, todo el mundo llegaba. Pero nos dijo el guía de turistas, el único requisito para meterse a esas aguas, por supuesto, cobraban la entrada, era un negocio en todos los sentidos, era entrar desnudos. Ese era el requisito. La gente tenía que entrar desnuda. ¿Se imagina la perversión y el desenfreno que provocaba eso? Por eso dice allí el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿no te das cuenta de que tú eres un desnudo? Porque la mentalidad de la gente en esas aguas termales se había transmitido a toda la población y a la iglesia. Ahora ya los cristianos pensaban que no era correcto taparse. Ahora los cristianos pensaban que si andaban encuerados como toda la gente, andaban a la moda. Por eso es que el Señor le dice, ¿no te das cuenta de que tú eres un desnudo? ¿Cómo afecta la mentalidad del mundo al cristiano? ¿Verdad? Y es precisamente por eso, hermano, usted se empieza a alejar del Señor. ¡Ay, qué exagerados son en la iglesia! ¡Ay, qué fanáticos! ¡Ay, qué extremistas! No, yo soy de una mente más abierta. Yo no tengo complejos, yo no tengo traumas. No sabe que usted es un desventurado, un pobre, un miserable, un ciego, un desnudo. Por eso le da lo mismo. Hay cristianos que les da lo mismo asistir a cualquier iglesia, nada más con que se mencione la Biblia, eso es suficiente. No es suficiente. Desgraciadamente hay muchos cristianos en esta condición, la mediana. Hay una última distancia. Mire, vaya al libro de Marcos. Marcos, capítulo número 14. Mire cómo dice la Biblia que este cristiano, y ese cristiano tiene que haber sido el mismo que escribió este evangelio,
Juan Marcos. Dice en Marcos capítulo 14, versículo número 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿No habían dicho que iban a morir con él? Ahora le dejaron. Versículo número 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿qué hizo? Huyó desnudo. ¿Puede imaginarse eso? Este discípulo, dejándole, dice la Biblia que huyó desnudo. ¿Cuántos cristianos son ilustrados precisamente por este Juan Marcos? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Dónde se encuentra usted, hermano? ¿Cuál de estas tres distancias ilustra a usted? ¿Dónde está usted parado en esta noche? ¿Está tan cerca del Señor que le oye, le entiende, lo ama, Él le escucha? Por eso hay un fervor en su corazón. O usted dice, no, pastor, ya las cosas de Dios ya pasaron de moda para mí. Hay cristianos que cuando llega un recién convertido le dice, yo antes así estaba como tú, yo antes me emocionaba, yo antes trabajaba así como tú, yo antes decía que nunca iba a dejar la iglesia como tú, pero ahora ya se te va a pasar, como si fuera una enfermedad. Gracias a Dios por aquellos hermanos que permanecen fieles sirviendo al Señor, enamorados del Señor, que cada vez su corazón está más entregado al Señor. Qué lástima siento por aquellos cristianos que se alejan, que se apartan de los caminos del Señor. Pudiera contarles ahorita montones de historias de cristianos que he visto que se apartan y terminan totalmente destruyéndose. ¿Dónde se encuentra usted, hermano? Ya no necesita acercarse más al Señor. Ya está suficientemente cerca como para decirle al Señor, Señor, ¿a dónde más me acerco a ti? Ojalá que pudiéramos decir como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré delante de ti y me presentaré? ¿Cuándo es que estaremos en la presencia de Dios? Usted puede estar esta misma noche. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, perdóname? Un último versículo quiero que veamos. En el libro de Mateo, capítulo número 24. Mateo 24. Mire lo que dice el versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor de los cristianos? ¿Por qué se apaga el fervor de los cristianos? Dice ahí la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Pero no está hablando de la maldad del mundo. Ya sabemos que la gente inconversa va a ir de mal en peor, pervirtiéndose, degenerándose, corrompiéndose. No, dice por haberse multiplicado la maldad en el corazón del cristiano. El amor de muchos se enfriará. Dije que el adulterio es un proceso. Lo he comprobado vez tras vez. Hermanos vienen a hablar conmigo, pastor, mi esposo me engañó. ¿Cómo lo sabe, hermana? Yo lo sentía. Yo sabía que algo no estaba bien. Había una distancia entre nosotros. Pero ayer lo comprobé. Encontré su teléfono celular y vi mensajes de una mujer. Y le llamé a esa mujer. Y esa mujer me contestó como si el dueño del teléfono fuera mi esposo. Mi amor, mi vida, ¿cómo has estado? Exactamente lo mismo ocurre entre nosotros y el Señor.
¿Ama usted al Señor? ¿Está usted tan cerca de Él como Juan lo estuvo un tiempo? ¿Dónde se encuentra? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Gracias, hermanos.